hablar de variables, ¿ya? Primero, una variable es una característica de la unidad de análisis, puede ser una persona. Generalmente voy a trabajar con personas, investigación, como vemos en salud. Investigamos en salud, nuestra unidad de análisis generalmente van a ser personas, pero en algunos casos pueden ser también animales, de repente sean estudios preclínicos, estudios zoonosis, transmisión de enfermedades propias de los animales a las personas, o si trabajo en epidemiología con poblaciones. En realidad, la unidad de análisis pueden ser las poblaciones. Entonces, cualquier característica de esta unidad de análisis, que sean personas, animales o poblaciones, que yo pueda medir, van a ser las variables. Que yo pueda medir que cambie sujeto y sujeto. Contextualmente hay características que van a ser una característica de la población que no va a cambiar, que va a ser constante, o van a haber variables, características que van a variar de sujeto a sujeto, que sí van a ser una variable. Por ejemplo, si yo quiero saber si el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo para diabetes, la diabetes ahí es una variable, porque algunos tendrán y otros no tendrán diabetes. Pero si lo que quiero ver es la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes, la diabetes ya no es una variable ahí, porque todos los sujetos van a tener diabetes. Las puedo clasificar por su naturaleza o por su función. Por su naturaleza pueden ser categóricas o numéricas. Empezamos por las categóricas. Las categóricas son variables que clasifican a los sujetos o a las unidades de análisis en categorías. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, el estado civil, el sexo, por ejemplo, hombre y mujer, son categorías. Diabetes. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Son categorías. O estado civil, por ejemplo. Soltero, casado, viudo, divorciado, son categorías. En este último caso es una variable politómica, porque tiene más de dos categorías. Cuando tiene dos categorías es dicotómico. ¿Se les ocurre algún ejemplo más de una variable politómica? ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Perdón? Suni. Suni. ¿Algún ejemplo de una variable politómica? No, categórica politómica. ¿Por qué no tengo eso? ¿Tu hijo? ¿Por qué? Tiene más de dos categorías. Tiene más de dos categorías es politómico. ¿Por qué el tipo de sangre es categórica y no es numérica? ¿Qué dice tu intuición? El tipo de sangre clasifica. Sangre A, B, no, como bien dice Suni, no son números. Y ya nos está un poco dando la antesala de las variables numéricas, se miden con números, que expresan generalmente cantidades. Las variables categóricas se miden con categorías. Clasifico los sujetos según las categorías. Tipo de sangre es un buen ejemplo de variable politómica. Un ejemplo de variable dicotómica. ¿Cómo se llama? ¿Qué no está acá? Puede ser, por ejemplo, la aplicación de trabajo de síntesis. Si es que conoce o no conoce acerca de la investigación. Todas las variables que son así de... Esas, por ejemplo, de dentro de diabetes, conoce o no conoce, son binarias, que son presente o ausente. Presente el conocimiento, ausente el conocimiento. Presente el diagnóstico de diabetes, ausente el conocimiento. Todas las binarias son dicotómicas, ¿no? De hecho, el sexo podría representarlo como una variable binaria. Si en vez de sexo yo dijera sexo masculino, presente sería masculino, ausente, por consiguiente tendría que ser sexo femenino. Porque lo puedo direccionar de otra forma. Entonces, las variables dicotómicas son generalmente binarias de dos categorías y las politómicas de más de dos categorías. Luego tenemos esas son las variables categóricas. Luego tenemos las variables numéricas. ¿Ya? Las variables numéricas se representan con números, como bien sus únicos. Acá hay dos tipos de variables numéricas, las discretas y las continuas. Las discretas son las variables numéricas que por su naturaleza no admiten valores intermedios entre unidad y unidad.
Por ejemplo, el número de hijos. Yo puedo tener un hijo, dos hijos, tres hijos, pero no podría tener un hijo y medio, no puedo tener medio hijo, no puedo tener tres cuartos de hijo. Pero eso sí puedo tener las variables continuas. En las variables continuas sí puedo tener valores intermedios entre unidad y unidad. Por ejemplo, el peso. Entre una persona que pesa 60 kilos y otra que pesa 61 kilos, hay infinitas posibilidades de pesos, tantas como decimales de quiera poner. Si yo tuviera una balanza lo suficientemente exacta para medir el peso con una precisión infinita, podría tener básicamente cualquier posible valor entre unidad y unidad. 60,5 kilos, 60,3 kilos, 60,3, 4, 5, 6, 4 kilos, 60, póngale los decimales del número pi, kilos. O sea, puedo tener muchos valores, infinitos valores entre unidad y unidad. ¿Alguien quiere decir un ejemplo de una variable discreta? Por ejemplo, el número de cursos. Edad es un ejemplo que vamos a discutir en un ratito. Porque en sí no es discreta, pero nosotros la discretizamos. Cuando hablemos de edad, edad no es una variable discreta, pero nosotros al uso la discretizamos. ¿Por qué la discretizamos? Cuando yo pregunto edad, yo le pregunto edad, digamos que hay una gente de 23 años, con 6 meses y 5 días. En realidad, la variable edad es continua, porque entre 23 años y 24 años hay infinitos valores. Y si yo soy estricto, cada segundo que va pasando, nosotros vamos envejeciendo. Por cada segundo, por cada milisegundo que va pasando, vamos cambiando de edad. Pero no lo contamos. En la práctica, lo discretizamos. Lo trabajamos como si fuera discreta, pero no lo es. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Por ejemplo, el número de cursos es un ejemplo porque puede que un curso sea grande, puede que un curso sea pequeño, puede que sea un curso de 20 y tantos créditos, como los que llevarán en medicina interna, o puede que sea un curso de 2 créditos o 3 créditos como este curso. Pero sigue siendo un curso. No es medio curso, no es un curso y medio, sigue siendo un curso. Un ejemplo de variable continua. Siguiendo la misma lógica, entre alguien que mide 1,60 m y 1,61 m, hay un valor. Es más, yo lo mido en centímetros, voy a medir metros, si lo mido en centímetros, 160 centímetros, 160 centímetros, hay infinitos valores. Y lo mismo, si yo tuviera un tallímetro lo suficientemente preciso, puedo encontrar cualquier valor entre unidad y unidad de medida que pone. Es una variable continua. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos otra clasificación que son las escalas de medición. Las variables categóricas suelen tener escalas nominal y ordinal. Las escalas nominal y ordinal se diferencian porque una variable categórica de escala nominal no jerarquiza sus categorías. O sea, las categorías son equivalentes en jerarquía, pero no son iguales. Por ejemplo, el sexo. Por ejemplo, el lugar de nacimiento. La profesión, por el estado civil. Sexo, por ejemplo. Hombre es diferente que mujer, pero no hay ninguno por encima. O estado civil. Soltero es diferente que casado. Casado es diferente que conviviente. Conviviente es diferente que viudo. Pero no hay uno que esté por encima de otro. En cambio, la escala ordinal, sí, además de diferenciar entre categorías, hay un orden. Por ejemplo, el nivel educativo. Primaria está por abajo de secundaria, secundaria está por encima de primaria, pero por debajo de superior. Hay un orden. Uno pesa más que otro, uno tiene más que otro. El ejemplo que puso su compañera de grupo sanguíneo. ¿Qué escala será? ¿Nominal o ordinal? Nominal. ¿Qué opinan? Tipo de sangre. Nominal. Nominal. Porque no hay un... Exactamente, no hay una jerarquía, no hay un tipo de sangre que sea más que otro. Claro, que sea menos frecuente no nos dice ese orden. El orden va en función a la presencia de alguna característica inherente a esa categoría que esté superior a otra. Les pongo un ejemplo. Nivel de hemoglobina, yo lo puedo categorizar en nivel de anemia. Aunque tienen menos hemoglobina, tiene más severidad de anemia. Entonces ahí hay un orden. Por más de que uno sea más frecuente que otro, tener una anemia más severa es menos hemoglobina que alguien tiene anemia moderada o anemia leve. Otro ejemplo, el índice de masa corporal. ¿Saben cómo se categoriza, no?
25 a 30, sobrepeso. Más de 25, obesidad. Entonces ahí se hay un orden. Los que tienen obesidad tienen más IMC que los que tienen sobrepeso. Los que tienen sobrepeso tienen más que los que tienen peso normal. Porque hay un ejemplo a nivel educativo. Los que están en secundaria han tenido más capacitación que los que están en primaria. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende? ¿Para qué es la pregunta? ¿Sí está claro? Es bueno aclarar eso. Por ejemplo, severidad de COVID, ¿qué cosa es severidad de cualquier enfermedad? Generalmente va en función a peores síntomas, ¿no? Síntomas de más gravedad. Aquí hay un acápite importante, que es que las categorías, las variables que son dicotómicas o binarias, que son de presencia y ausencia de algo, se suelen trabajar como nominales, por la razón de que no puedo graduar jerarquías cuando no tengo más de dos posibles opciones. Son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando son dicotómicas, las trabajamos como nominales. Cuando son de más de dos categorías, ya las podemos ordenar en jerarquías. Pueden ser ordinales. ¿Está claro? Doctor, disculpe, en el caso de un ejemplo, por ejemplo, ordinal, sería los niveles que tienen los hospitales, ambulancias, ¿sí se categoriza en ordinal? Muy bien, ordinal. Sí. Un hospital de mayor complejidad ofrece más servicios. Un hospital de menor complejidad tiene menos capacidades de ofrecer servicios, menos capacidad de respuesta. Hay un indicador que me dice cuál tiene más, ¿no? ¿Qué es mejor en ese sentido? Entonces sería ordinal. Muy bien. Hay otras dos escalas que son propias de las variables numéricas, que son la escala de intervalo y la escala de razón. Esta es un poquito más compleja, así que presten atención. Lo fijo que va en el examen. La escala de razón, vamos a empezar por la razón. La escala de razón, que es la escala que me dice en más detalle las diferencias entre variables, es una variable numérica, por lo tanto se representa en números. El número representa la cantidad. Y se podría decir que aplica a variables que miden de manera tangible el fenómeno que están estudiando. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina en la sangre. Si yo hago un dosaje de hemoglobina, algunos tendrán 2, otros tendrán 3, otros 15, otros 10. Alguien que tenga 10 gramos por decilitro de hemoglobina significa que por cada decilitro de hemoglobina, cada poquito de sangre que tenga, hay 10 gramos ahí de hemoglobina. Pues, físicamente hay esos 10 gramos. Eso es lo que se estima. De tal forma de que si alguien tuviera 0 gramos por decilitro, significa que en un decilitro no hay hemoglobina. La hemoglobina está ausente. Esa es una característica importante de las escalas de razón. Como miden de manera tangible la variable, el 0 significa la ausencia del fenómeno. Les ponía el ejemplo en mi grupo de práctica con edad. Por ejemplo, piensen en la edad. Piensen en una persona que tiene 0 años de edad. 0, pero 0,0, exactamente 0. ¿Cómo se le imagina? ¿Se le podrían imaginar? ¿Un recién nacido calzaría esto? No, un recién nacido tendrá los segundos de edad, pero ya tiene cierta edad, ¿no? Alguien que tiene 0 años, 0,0, exactamente 0 edad, no me lo puedo imaginar porque no tiene edad. Y si no tiene edad es porque no ha nacido, no existe. O sea, el fenómeno de la edad está ausente en esa persona que tiene 0 años de edad. ¿Me dejo entender? A diferencia de la escala de intervalo. En la escala de intervalo, el 0 es un valor más. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una variable numérica. En grados Celsius existe la temperatura de 0 grados. No es que a 0 grados no exista la temperatura, sino que ese nivel de temperatura le corresponde el número de 0 grados. Tal es así que hay temperaturas negativas. Ponen menos 5 grados, menos 10 grados. Y sigue siendo un valor válido dentro de esa escala. ¿Ustedes pueden entender? No podría tener menos 5 gramos de hemoglobina. Eso no es algo que yo pueda conseguir. Pero sí puedo tener menos 5 grados, porque está en escala de intervalo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? No, porque el bebito, digamos que un bebito que tiene un segundo, acaba de nacer, ya pasó un segundo. ¿Cuántos años tiene ese bebito? Dividan uno entre los segundos que tiene un año, es de la edad de años que tiene años. No, como que es que un segundo no es 0 años. Exacto, 0,00 años. 0,0 años. De la misma forma, alguien que tiene 6 meses tiene 0,5 años, alguien que tiene un segundo de vida, 0,5. Pero no es exactamente 0. ¿Se entiende, no? Ya.
La escala de intervalo, por ejemplo, la temperatura, que es el ejemplo más clásico, digamos que se entiende que el valor que va de un número a otro, por ejemplo, de 36 grados a 37 grados, es la misma distancia que hay de 40 grados a 41 grados. De la misma forma que en la escala de razón, 10 gramos de hemoglobina menos 9 es lo mismo que 13 menos 12. La diferencia es de un gramo de hemoglobina. Pero además, la escala de razón me permite multiplicar. ¿Por qué? Porque estoy hablando con valores tangibles. En cambio, la escala de intervalo no, porque son, digamos, distancias establecidas. Como que tengo diferentes niveles y yo a cada nivel establezco un valor. Es lo que suele pasar con variables que son representadas por test. Por ejemplo, el cociente intelectual, no sé si han escuchado esta prueba, una prueba que uno hace en función al rendimiento que tiene esa prueba, tiene una nota y supuestamente ese es tu nivel de inteligencia, supuestamente. Pero no es algo tangible. Yo no les descargo el cerebro a ver cuánta inteligencia hay, o no peso, no saco del cerebro esa inteligencia, la peso y tal. No, es una medición, porque el mismo concepto de inteligencia es un concepto abstracto, no es un concepto tangible. Entonces yo lo represento como sentimiento. Es una escala de intervalo. ¿Han escuchado la escala de Glasgow? No, la escala de Glasgow es para medir el nivel de conciencia. ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Va del 1 al 5 en cada dimensión, pero son 3 dimensiones, no. Creo que es una de 1 al 4, de 1 al 5, creo que es de 1 al 3, no me acuerdo muy bien. Vamos a ponerlo. Yo creo que si no entienden, si no se acuerdan, no van a entender. 4, 5 y 7. Era 1 al 5. Claro. Son tres dimensiones de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow sirve para ver el nivel de conciencia. Tengo un paciente que tenía un TEA, se ha accidentado y no sé cómo está, qué tan grave está. Le puedo aplicar esta escala. Esta escala me sirve para cuantificar el nivel de conciencia. Pero yo no estoy midiendo de manera tangible el nivel de conciencia, ¿no? Así como el ejemplo que puse de inteligencia, que uno agarra tu inteligencia y mucha inteligencia que coja. Igual no puedo hacer lo mismo con el nivel de conciencia. Pero en función, como un examen en el cual no es como un examen escrito, es un examen en el que el paciente evalúa cuánta respuesta hay, o sea, qué tan reactivo es a los estímulos que yo le doy. Estímulo visual, estímulo oral o estímulo propioceptivo. En este caso, el puntaje va del 3 al 15. Significa que a mayor puntaje, mayor nivel de conciencia. No puntaje, no nivel de conciencia. Pero el puntaje no es una medición tangible, es un puntaje que yo asigno en función a los signos que yo estoy observando acá. Entonces, ¿qué opinas? ¿Será de intervalo o de razón? ¿Razón? ¿De razón? ¿O de intervalo? ¿De razón? Intervalo. ¿Qué opinas? Sí, está bien, intervalo. ¿Alguien piensa que es de razón? ¿Por qué sería el intervalo? Porque no es una medición tangible y además, si bien es cierto, acá esta escala está configurada para que no exista el cero. Acá no puede haber cero porque la peor respuesta posible me da 3, ¿no? Pero ¿qué pasa si el creador de la escala le hubiera dado la gana de que la respuesta acá no sea del 4 al 1, sino sea del 3 al 0, acá no del 5 al 1, sino del 4 al 0, y acá en vez del 6 al 1, que sea del 5 al 0? O sea, restarle 1 a cada respuesta. ¿Ustedes creen que la escala o la naturaleza de la escala, lo que se pretende medir, cambia? ¿O no? Es básicamente lo mismo con lo menos. Es básicamente lo mismo, solamente que estoy midiendo de manera diferente, pero los estímulos siguen siendo lo mismo y la ordinalidad de las dos cosas sigue siendo la misma. Si yo tuviera 0 aquí en una escala modificada, no significa que no tenga nivel de conciencia, sino que su nivel de conciencia es tan bajo que no llega a tener respuesta a ninguno de los estímulos. Probablemente esté fallecido, probablemente no lo sé. Pero hay un rango de posibilidades ahí que yo no estoy capturando porque estoy asignando todas esas posibilidades en el valor de 0. Entonces el 0 en este caso no representa la ausencia del fenómeno, representa un valor más dentro de este fenómeno. ¿Ustedes pueden entender? Sí, por lo tanto es el intervalo.
casi todas las escalas, ¿has escuchado escalas de Apgar? Es el test de los bebitos cuando nacen para ver qué tan reactivos están. Los bebitos que nacen y no están llorando ni nada, no se preocupan porque de repente no están con asfixia, de verdad, igual, se asigna un puntaje en función a los valores que tiene el volumen. Esa también sería el intervalo. Una escala para ver el estado fisiológico del recién nacido. Acá, por ejemplo, sí hay cero. Si un bebito sale con cianótico, o sea, solito, sin pulso, que no responde a los estímulos, flácido, o sea, no está llorando, pataleando, y no respira, tiene escala de Apgar cero. Muy compatible con un bebito que nació por coma en asfixia neonatal, o probablemente haya nacido ya fallecido. En cambio, el puntaje de 2 es cuando el bebito está rosado, o sea, bien perfundido, más de 100 latidos por minuto, con su corazón que está así a full, que está llorando, vigoroso, tose, se mueve, patalea y respira, o sea, respira o al menos llora. Llora de una forma de romper bien los bebitos cuando nace. Entonces está más activo. Mayor puntaje, podríamos decir, mejor estado fisiológico. Mayor puntaje, mejor estado fisiológico. Igual aquí el cero no significa que no tenga estado fisiológico, sino que su estado fisiológico corresponde a un nivel muy bajo, muy malo, que es cero. Pero el cero no representa la ausencia de este fenómeno. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, yo puedo categorizar las variables. Tengo variables numéricas que las puedo volver categóricas. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina. Lo puedo transformar del nivel de hemoglobina a nivel de anemia. Por ejemplo, si tengo un grupo de adultos, ¿cómo creen que los podría categorizar? O sea, pasar la edad de numérica a categórica. ¿Les ocurre algún criterio? Correcto, puede ser de 20 a 30 o 30 a 40 o 40 a 50. Transformo una variable categórica ordinal en varias categorías. O puedo clasificarlos en adulto mayor, no adulto mayor, por niveles de edad. Si son niños, puede ser infante, adolescente, etc. Luego, según su función, hay variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es la variable causa, la que influye sobre otro. Y la variable dependiente es la variable consecuencia, que es influida. En este ejemplo, este tipo de gráfico se llama DAR. La flechita es la causalidad que yo quiero encontrar. En este caso, la variable independiente es el screen time, o el tiempo que están los niños viendo su celular. Y obesity es la variable dependiente, el desenlace. Pues acá yo veo una variable independiente y una variable dependiente. Causa-efecto. Hay variables que están en medio del camino causal, por ejemplo, actividad física. Los niños que están viendo más su celular tienen menos tiempo para hacer actividad física y por lo tanto tienen más obesidad. Es una variable que está en el camino, eso se llama variable mediadora. En el C podemos ver esta variable que es educación de los padres o parental education, que influye sobre la exposición o sobre la variable independiente, que es tiempo que ven el celular, screen time. Los papás que son más estrictos no van a dejar que sus hijos vean mucho el celular. Y también influye sobre la obesidad. Los papás que de repente son más cuidadosos con sus hijos van a evitar que sus hijos tengan peores hábitos y por lo tanto menos riesgo de obesidad. Esta variable es la que tienen que aprenderse, que es la variable confusora. ¿Por qué? Porque la variable confusora podría explicar una relación entre la variable independiente y la variable dependiente que no es una relación causa-efecto. Les pongo un ejemplo, presten atención a este ejemplo porque si no prestan atención lo van a perder. Yo quiero saber si tomar café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, digamos. Yo voy a formar dos grupos, un grupo que toma café y un grupo que no toma café. Yo voy a evaluar a esos dos grupos por 5 años y voy a ver cuál de los dos grupos tiene más cáncer. Digamos que después de 5 años encuentro que los que toman café tienen más cáncer que los que no toman café. Pero hay una cosa que yo no medí y que pasa en mi población. De repente los que toman café comparten el hábito de fumar. Los que toman café fuman. Los que no toman café no fuman. Entonces,
encontrado más cáncer del pulmón en los que toman café, no es porque tomen café, no porque fuman. Y el hecho que haya encontrado menos cáncer del pulmón en los que no toman café, no es porque no tomen café, sino porque no fuman. Entonces yo voy a concluir, si es que yo no medí la variable de fumar, yo voy a concluir de manera falaz e incorrecta de que tomar café es un factor de riesgo para cáncer del pulmón, porque no consideré la variable confusora, la variable fumar. Pero siempre que ustedes plantean un estudio para ver relación causa-efecto entre variables, tienen que buscar qué variables confusoras podrían estar. ¿Y qué es una variable confusora? Una variable que se asocia con exposición y se asocia con el desenlace, pero que no es parte del camino causal, que no es una variable mediadora. Por ejemplo, fumar. Tomar café no causa que fumes, entonces no es una variable que está en el medio, es una variable que se asocia con fumar, y fumar sí causa cáncer del pulmón. Entonces es una variable confusora. Hay otra variable que es la variable colisionadora. En este caso, self-harm, que es algo así como autolesiones, no sé si en sí mismo. Los niños que están más tiempo con el celular probablemente estén más expuestos a la toxicidad que hay en redes sociales, y eso probablemente haga que tengan más riesgo de autolesionarse. Los niños con obesidad, por el mismo bullying que pueden tener en el colegio, o el bajo autoestima, pueden tener más riesgo de autolesionarse. Ambas son la causa de esta variable colisionadora. La variable colisionadora es la consecuencia de la exposición y del desenlace. Bien, de todas estas, la que se tiene que aprender es la variable confusora. La variable confusora es causa de la exposición y es causa del desenlace. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver la definición conceptual y operacional. ¿Qué es edad, chicos? Podemos hablar un poco de edad. ¿Qué entienden por edad? Muy bien. Eso. Desde que nació. No habría otra forma de hacer desde que nació hasta el momento en que es medida. Esa es la definición conceptual de edad. Esa definición no va a cambiar en cualquier investigación que yo haga, pero sí, la definición operacional sí puede cambiar de acuerdo a la investigación. Por ejemplo, si yo hago un estudio con encuestas, para mí, operacionalmente la edad va a ser la que ustedes me digan. Si yo les voy a encuestar, ¿no? Yo les pregunto cada uno la edad, para mí la edad, operacionalmente, es lo que ustedes me digan que es su edad. Esa es la edad. Otra persona de repente no confía en sus respuestas. Lo que quiere es agarrar su DNI y ver la fecha de nacimiento y restarla con la fecha actual para saber la edad. Para esa persona, la definición operacional de edad pasa a ser la diferencia entre la fecha de nacimiento registrada en el DNI o en la fecha de encuesta. Es una definición de edad operacional diferente. De repente otra persona va a hacer el estudio en un hospital y va a revisar historias clínicas, pero esa persona va a tomar la edad del registro que ya existe en la historia clínica. Entonces, para esa otra persona, la definición operacional de edad va a ser el dato registrado en la historia clínica. Son tres definiciones operacionales de edad diferentes para el mismo concepto de edad. Esa es la diferencia entre definición conceptual y definición operacional. Cuando ustedes hagan su operacionalización de variables, tienen que definir operacionalmente cada variable. Por ejemplo, Camila va a hacer un estudio de conocimientos sobre qué? Sobre conocimientos. Educación sexual es cómo miden que tengamos una educación sexual. En este caso, no decimos bueno, saber usualmente está la educación sexualidad y de la Conocimiento de educación sexual es una variable compleja que tiene un marco teórico, ustedes lo van a desarrollar. Pero lo que tienen que hacer ustedes, que bien han mencionado, es aterrizar ese concepto operacionalmente. Para mí, conocimiento bueno va a ser, o conocimientos se van a ser lo que me diga el test que estoy aplicando, ¿no? Y estos son los niveles de conocimiento. Yo ya sé qué cosa, o sea, yo ya sé el concepto de educación sexual, de conocimiento, pero también sé cómo ustedes lo van a tratar. Cuando ustedes tengan conocimiento bueno, ya sé que se están refiriendo al conocimiento bueno que habría salido a partir del test que están usando, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer con cada variable. Tienen que aterrizarla para que el lector sepa qué cosa están considerando que es esa variable.
Porque si yo digo, voy a medir la edad y no digo nada más, yo no sé como lector cómo está midiendo la edad. Están haciendo encuestas, están haciendo los nacimientos, están haciendo características, no lo sé. Eso es relevante para la investigación. Y cuando pasan a variables complejas, como en su caso, se hace más relevante aún. Porque si ustedes pusieran, voy a medir el nivel de conocimientos y no dijeran nada más, ¿cómo está midiendo el nivel de conocimiento? ¿Están haciendo un examen? ¿O es a la impresión de que esté evaluando? Eso tiene que estar bien establecido. ¿Ya? Y eso es la definición para eso. Bien. Esto es lo que ustedes van a hacer, todo lo que hemos hablado ahora, lo de la naturaleza, la escala, la función de la variable, la definición conceptual y operacional, todo eso lo van a estructurar en una tabla que es la operacionalización de variables. ¿Ya? Eso está en su ficha práctica, lo van a ir realizando en sus prácticas, si ya lo han realizado, más o menos aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay algunas variables, por ejemplo el índice de masa corporal, que se componen por indicadores. Por ejemplo el índice de masa corporal es un cociente, ¿no?, del peso medido en kilos dividido entre la talla medida en metros al cuadrado. Ese es el IMC. Entonces el IMC es una variable que tiene dos indicadores, peso y talla. Si yo no tengo el peso y talla, no puedo calcular el IMC. Tienen que saber eso para poder hacer bien su ficha de recolección de datos. Aquí está el ejemplo que más o menos es su compañero análogo, ¿no? La depresión. Depresión es una variable compleja que tiene su definición conceptual, ¿no? Es un trastorno caracterizado por tristeza profunda, decaimiento anímico, y la definición operacional. Bueno, acá dice estrés, debe ser depresión. Nivel de depresión calculado según la escala de depresión de Gray. O sea, les digo a mis lectores cómo voy a medir la depresión. La definición operacional es decir, cómo voy a medir esa variable. Bien, chicos, para terminar brevemente vamos a ver la clase de objetivos. Acá lo importante es que el objetivo tiene que ser extremadamente coherente con la pregunta. Si mi pregunta es determinar la asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón, mi objetivo será determinar si existe asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón. Si la pregunta es, ¿existe relación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón? El objetivo es determinar si existe asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón. O sea, básicamente un refraseo de la pregunta que inicia con un verbo en infinitivo. Porque eso es importante, porque cuando yo estoy avanzando el proyecto, todo lo que yo tengo que hacer tiene que estar orientado a cumplir el objetivo. Cumplir el objetivo es responder a la pregunta de investigación. Todo lo que yo logre con la investigación tiene que cumplir el objetivo. Si hay alguna actividad dentro de la investigación que se desvía del objetivo, no la debería hacer. Por eso el objetivo no solo orienta, sino delimita la investigación, le da el alcance. Si yo pongo como objetivo, tengo que ser coherente con la pregunta. Hay veces, Camila, si yo voy a poner como objetivo, porque he visto varios trabajos, por ejemplo, que quieren ver la relación entre, no sé, lavado de manos y parasitosis, y ponen como objetivo a veces para mejorar la salud de los niños, tal. Ese objetivo, o sea, las actividades de investigación no van a ir directamente relacionadas a mejorar la salud. Probablemente los resultados de la investigación sí deriven en medidas que luego mejoren la salud. Pero no puedo poner eso como objetivo porque mi objetivo es simplemente responder la pregunta si existe asociación entre el lavado de manos y la parasitosis o si no existe. Eso es lo que yo tengo que lograr con la investigación. Entonces traten de que los objetivos enseñan solamente a eso. Cumplir con determinar esa asociación, que es mi pregunta de investigación. En la justificación ya yo puedo poner, conocer esto servirá para mejorar la salud de los niños porque se van a poder hacer programas de lavado de manos, qué sé yo. Pero los objetivos no. Los objetivos es ceñido estrictamente a la pregunta de investigación. Partimos de la pregunta, deben ser observables y medibles y tiene que ir un orden lógico, ¿no? La variable independiente, la variable dependiente y la población. Generalmente tienen que empezar con un verbo infinitivo, ¿no? Si es el formal de los objetivos, tienen que empezar con un verbo infinitivo, pueden usar cualquiera de estos. Si es que van a hacer ensayos de estudios de cohortes, ensayos clínicos, pueden usarlos de nivel explicativo. Si no, pueden usarlo de nivel descriptivo o exploratorio. Y generalmente así, ¿no? Determinar, identificar si existe asociación entre lavado de manos y parasitosis en la unidad de análisis o personas, niños, fenómenos, etc. Si tuviera esta pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de displasia no pulmonar en neonatos pretenidos del servicio de odontología del hospital? El objetivo sería
sería determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de tu clase de grupo comunal, Básicamente es la misma sintaxis, solo que pasa de ser pregunta a ser una oración con verbo infiniza, con verbo infinitivo, y que cuando yo lo cumpla, lo que voy a hacer es responder la pregunta. O sea, cumplir el objetivo me derive la respuesta a la pregunta. Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son el desglose del objetivo general. Si es un objetivo general como el que acabamos de ver, que ve factores asociados, desgloso cada factor. Si es un objetivo general que ve una variable compleja, cada objetivo específico dimensiona esa variable compleja. De tal forma que completar cada objetivo específico deriva en la comprensión del objetivo general. Es como un check, ¿no? Tengo 3 objetivos específicos. Una vez que doy check a los 3, ya he completado automáticamente el objetivo general. Tiene que estar construido de esa forma. Por ejemplo, si el objetivo general es determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de displasia broncopulmonar, lo que hago en los objetivos específicos es desglosar estos factores de riesgo. Primero medir la frecuencia de la displasia broncopulmonar y luego analizar los factores de riesgo prenatales, uso de esteroides, enfermedad de la madre, influencia del desarrollo, factores de riesgo propios del recién nacido, como la gestacional, peso, sepsis, etc. O factores de riesgo propios del manejo, como variables de ventilador, sobrehidratación. Entonces, lo que estoy haciendo es desglosando el objetivo general en varios objetivos específicos. Yo cumplo con todos los objetivos específicos, va a derivar de la comprensión del objetivo general. Si tuvierais otro objetivo general, por ejemplo, determinar si el consumo de tabaco es un factor de riesgo para cáncer del pulmón, lo que voy a hacer acá es desglosar. En este caso, voy a trabajar con la variable que puede tener dimensiones, que es el consumo de tabaco. Consumo de tabaco lo desgloso en frecuencia de consumo de cigarrillos y su relación con el cáncer del pulmón. Determinar si el tipo de la fuente de tabaco es un factor de riesgo para cáncer del pulmón. O determinar si el tabaquismo, que ya es una cosa diferente, que es la adicción al tabaco, se relaciona con cáncer del pulmón. Los tres objetivos específicos están relacionados con el objetivo general. Completar esos 3 va a completar el objetivo general. Y lo que estoy haciendo aquí en particular es estoy desglosando o dimensionando la variable independiente, que es el consumo de tabaco, en 3 dimensiones que la constituyen. Es como deshilachar el objetivo general, desglosar el objetivo general en puntos más específicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro?